Un día vio a unos chiquillos en la calle cometiendo barbaridades a pedrada limpia. Y la misma voz interior que le había susurrado José ve a Roma, le dijo ahora: José, mira. Miró y vio en aquellos rapaces aptitudes útiles a la sociedad. Sin educación, esos dones se perderían. Y si, encima de ignorar la ciencia, desconocían la religión, malograrían su vida terrena y tal vez la eterna. Sonaba para él la hora de actuar. Pero, ¿cómo? Él no deseaba fundar nada, y mucho menos ser protagonista. Al principio pensó que lo que Dios le pedía lo harían instituciones ya existentes. Las visita, con la idea de colaborar con ellas. Va a ver a los maestros municipales para que admitan a los niños pobres, pero el ayuntamiento no aporta dinero suficiente. Busca la ayuda de senadores y gentes adineradas. Le cierran la puerta. Se acerca a las órdenes religiosas que imparten enseñanza. Pero ni dominicos ni jesuitas pueden hacerse cargo. No le queda más alternativa. Le toca hacerlo a él, sin intermediarios. He hecho muchas diligencias para que alguien enseñara a los niños pobres las cosas de la fe, y no he encontrado a nadie que quisiera abrazar esta obra tan piadosa. Así que tengo intención de hacer yo mismo lo que pueda. Prosigue su búsqueda. Un día descubre que un párroco da clases de aritmética, gramática y catecismo. Lo hace en un pobre local de la iglesia de Santa Dorotea. Don Antonio Brandini, que así se llama el cura, accede a colaborar con él. Calasanz siempre consideró que esa iglesia de Santa Dorotea fue el comienzo de su proyecto y fijó el año 1600 como el del nacimiento de su instituto. ¿Por qué? En ese principio de siglo moría el buen párroco Brandini. Enseguida decidió independizarse de aquella parroquia y trasladar su escuela al centro de Roma. Nacía así la primera escuela pública, popular, gratuita de Europa. Gracias a esa labor pionera, cuando en los siglos XIX o XX los estados se decidan a implantar la enseñanza gratuita, ya Europa estará sembrada de colegios escolapios que la imparten gratis. El sueño del fundador era formar espiritualmente a los niños e inculcarles conocimientos que les dieran acceso a oficios mejor remunerados. Sus centros se llamarán escuelas pías y su lema será piedad y letras. Al catecismo se iban a añadir la caligrafía, la aritmética, la música y el latín. Había que empezar por la educación elemental. La formación del individuo solo es sólida si se comienza desde los tiernos años y es integral. Enseñanza gratuita, ¿una utopía? Con un pedagogo de la talla y el empuje de Calasanz, éxito seguro. Los alumnos afluyen, más de 100 en una semana. Al año tienen que alquilar una casa vecina, pero no hay rosa sin espinas. Una fuerte oposición se ha levantado entre las gentes adineradas. Si los pobres estudian, piensan, ¿quién trabajará en su lugar? Algunos maestros de pago dirigen al vicario del Papa un memorial de agravios. ¿Cómo van a competir con una enseñanza gratuita? Ese sacerdote español les lleva a la ruina. Por entonces, rebrota otra tentación de abandono. Le han ofrecido, al fin, la canonjía que buscaba al llegar a Roma en 1592. Es en Sevilla, una ciudad de entonces brillante y próspera. Pero el santo tiene ahora otras prioridades. He encontrado en Roma
mejor modo de servir a Dios, ayudando a estos pobres muchachos. No los dejaré por nada del mundo. Renuncia a los 1.200 escudos anuales de la canonjía sevillana y decide trasladar su escuela ya desbordada a un local más amplio. Lo halla en la popular plaza del Campo dei Fiori. Será el primero de 4 cambios de ubicación en 12 años. El auge de la demanda así lo exige. La segunda mudanza, apenas 2 años después, resultó providencial. La escuela va a instalarse en el palacio mismo de Monseñor Vestri, secretario del Papa. La curiosidad de Clemente VIII es grande. ¿Por qué su secretario colabora con un instituto que origina tantas críticas? Decide inspeccionar la controvertida escuela y envía para ello a los cardenales Baronio y Antoniano. Su informe surte un efecto sorprendente. Ese mismo año, 1602, el Papa aprueba la creación de la Congregación de las Escuelas Pías de Roma de carácter secular y concede a la escuela los 200 escudos anuales del alquiler. El fundador se traslada al Palacio Vestri, que se convierte a la vez en escuela, casa, lugar de oración, de estudio y de descanso. Es aquí donde empieza a vivir en comunidad con sus colaboradores. Son 18 entre sacerdotes y laicos. Se desvela por sus alumnos. Con los maestros es mucho más exigente. Los quiere preparados en la ciencia y en el espíritu. Con ese espíritu, el prestigio de las escuelas pías no cesa de crecer. En 1605 llegan a 700 alumnos. Falta espacio. Es hora de cambiar de nuevo. Octavio Manini, un prócer de la ciudad, les alquila su palacio. Ese mismo año muere Clemente VIII. Su sucesor, Pablo V, seguirá con entusiasmo la labor de las escuelas pías. Como su antecesor, contribuye con el alquiler del nuevo palacio. Además, nombrará un cardenal protector para asistirles frente a la creciente oleada de calumnias. A pesar de estas ayudas, la comunidad vive en extrema pobreza. El fundador ha invertido ya su herencia y todos sus bienes. A más alumnos, más gastos. ¿Cómo pagar todo aquel material? Se ven en el extremo de pedir al Santo Padre licencia para mendigar. Pablo V lo aprueba. Calasanz pone reparos a la mendicidad. ¿Es por orgullo? No. No quiere que sus maestros se distraigan en otras ocupaciones. Su primera obligación son los niños. ¿Cómo puede evitar pedir limosna? El verdadero pedir o encontrar rápidamente será atender con diligencia a los niños y que ellos hagan oración mañana y tarde, y verá si encuentran pronto dinero para todas las cosas necesarias. No se equivocaba. Lo demuestra un suceso ocurrido en 1608. Las deudas son tales que un día un maestro despide desesperado a los niños de su clase. Calasanz exhorta al buen sacerdote a la confianza en Dios y manda poner en la puerta un cepillo con este letrero: limosna para las escuelas pías. Al día siguiente, al abrirlo, descubren estupefactos una pequeña fortuna: 40 escudos en moneda y una póliza por otros 200. ¿Quién fue el misterioso benefactor? Nunca se supo. Muchas personas ilustres visitan ahora las escuelas. Cardenales, prelados, príncipes, embajadores aplauden su labor. ¿Cuál es el secreto de su prestigio? Es el espíritu sobrenatural, junto con la eficacia práctica. Los pobres solo pueden mantener a sus hijos en los estudios por poco tiempo. Por eso los maestros deben ingeniárselas para enseñar a escribir y contar en un plazo mínimo. Para ahorrar tiempo, Calasanz y los suyos inventan métodos didácticos ágiles y sencillos.
Gracias al innovador manual del padre Apa, por ejemplo, se logra aprender latín en 10 meses. Otras escuelas de la época le dedicaban de 6 a 8 años. Las escuelas pías colaboran en el progreso de la incipiente revolución científica. Serán pioneras en la enseñanza de las matemáticas y de la física. Esta imagen del antiguo gabinete de física de las escuelas pías de Zaragoza es testimonio de una antigua tradición que remonta a Galileo. Con él mantuvo amistosa relación Calasanz. Algunos escolapios fueron discípulos del gran científico y defendieron sus controvertidas tesis cosmológicas. Cuando en 1637, ya anciano, Galileo quedó ciego, Calasanz puso a su servicio como secretario al escolapio Clemente VII. Innovación calasancia fue la enseñanza personalizada. Se ayuda a cada alumno a centrar sus esfuerzos en las materias que le serán más provechosas y para las que muestra más capacidad. Y una receta para estimular el esfuerzo, la emulación, que hoy llamaríamos competitividad. Dos grupos de alumnos pugnan entre sí para obtener mejores resultados. En 1612 son ya 800 alumnos los que abarrotan las aulas de su escuela. Urge hallar una sede definitiva más amplia. Calasanz se endeuda para poder comprar el Palacio Torres en la plaza de San Pantaleón, muy próximo a la plaza Navona. Esta será la sede definitiva de la orden, la llamada Casa Madre de San Pantaleón. Habían transcurrido 12 años y los escolares eran ya 1200. 4 años después, 1 de cada 5 de todos los niños de Roma estudia en las escuelas pías. El edificio de San Pantaleón se convertirá en residencia habitual del padre general y su curia. Sus muros acogerán muchos acontecimientos felices